meter su colita, pero vamos a hacer lo posible que Dios nos pueda ayudar, hermano. Voy a volver a retomar, miren. El versículo dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, va a recibir el vino de la ira de Dios. O sea, Dios va a castigar a esta persona. ¿Sabe por qué es importante que nosotros sepamos ese mensaje? Porque pueda que tú tengas un familiar que no cree en Dios y que viva a su suerte creyendo en otra forma de adorar a Dios. Él tiene un castigo. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos el mensaje? Porque vamos a hacer que ese familiar nuestro no sufra de ese castigo de Dios. Por eso es importante. Tenemos que advertirle a las personas para que no sigan en su mal camino y vuelvan al camino de Dios. Entonces, hermano, para entender en qué consiste el mensaje del tercer ángel, tenemos que entender en primer lugar quién es la bestia y quién es su imagen. Es importante que entendamos quién es la bestia y quién es su imagen. Yo me voy a centrar en esta mañana quién es la bestia y quién es su imagen. Y saben que, hermanos, la Biblia está llena de información sobre este tema. Y el capítulo que habla sobre ese tema es el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, rápidamente vamos a voltear la página y nos vamos a ubicar en Apocalipsis capítulo 13. Como ustedes verán, hay un subtítulo en el capítulo. Y el subtítulo dice: las dos bestias. Yo quiero que a grandes rasgos tú revises la primera bestia. Mira, se encuentra en el versículo 1 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Esta bestia, como ustedes mirarán, lo han leído, dice que sube del mar, ¿no? Así dice la Biblia, la bestia sube del mar. Y mira, la segunda bestia, yo quiero rapidito revisemos el versículo 11, porque el título decía que acá hay dos bestias. Mira, la primera bestia sube del mar, la segunda bestia, el capítulo 11 dice de la siguiente manera. Yo quiero que sigas la lectura, mira. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya hemos identificado 2 bestias en este capítulo. Una bestia que sube del mar. La segunda bestia que sube ¿de dónde? De la tierra. Y gracias a Dios, el pueblo adventista tiene un libro que se llama El conflicto de los siglos. Y en este conflicto de los siglos está bien clarita la primera bestia y la segunda bestia. Yo solamente quiero retomar algunas explicaciones de este libro para ayudar a ustedes en la comprensión. Mire, vamos a ahora estudiar a la primera bestia. Un poquito, porque no tenemos mucho tiempo, ustedes saben. Entonces, la primera bestia dice que surge del mar. Voy a leer nuevamente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Hay una palabra que nos puede ayudar a entender el caso de esta bestia. Y dice: la bestia sube del mar. El mar en la Biblia tiene una explicación. Las aguas en la profecía significa pueblos, muchedumbres. Y usted dirá: ¿y en qué parte de la Biblia dice que el agua o el mar son pueblos, muchedumbres? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Rápidamente usemos nuestras Biblias
Mira, vamos a leer ahora. Dice, mira. Y me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué representa el mar? Pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Quiere decir que esta primera bestia surge de un lugar poblado. Esta primera bestia surge de un lugar donde había muchos habitantes. ¿Y de dónde surge? Del viejo continente o el continente europeo que nosotros decimos ahí. Pero la Biblia da muchas características de esta bestia, mira. Yo quiero que rápido, porque si no, no terminamos, rápido podamos leer el mismo versículo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nuevamente leamos y vamos a encontrar, ya hemos encontrado que esta bestia surge del mar, donde había mucha gente. Ahora quiero que ustedes vean otra característica de esta bestia. Mira, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Yo quiero tratar de explicar o tratar de que la Biblia nos explique en qué consiste ese nombre blasfemo. Claro, yo podría en esta mañana explicar en qué quiere decir los cuernos, que hay mucha explicación en Daniel sobre ese tema. Si yo me aboco a eso, ese es un tema completo, no vamos a terminar. Entonces yo quiero en esta mañana que tratemos de comprender. Esta bestia dice que tiene sobre su cabeza un nombre, y ese nombre es un nombre blasfemo, dice la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia nos da su nombre de esa bestia? Y yo quiero que vayas nuevamente a Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. ¿Lo encontramos? Vamos a leerlo juntos. Mira, su nombre blasfemo de esta primera bestia, dice la Biblia de la siguiente manera. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo es su nombre de esa bestia? Babilonia la grande, la madre de la ramera. Voy a retomar nuevamente lo que hemos venido conversando. Esta primera bestia surge del mar, donde había mucha gente. Ahora esta bestia tiene un nombre blasfemo en su frente, así dice el versículo. Y su nombre es Babilonia, la madre de la ramera. No sé si ustedes están dando cuenta. Hasta ahorita no tenemos claro todavía, no tenemos muy claro, pero nos da la idea de que en la profecía la mujer tiene dos formas de entender. Hay una mujer pura, que es la iglesia de Dios, y hay una mujer prostituta, que es la iglesia de Babilonia. ¿Ya? Y está bien descrita en Apocalipsis capítulo 12. No vamos a entrar en detalles porque si no, no terminamos el tema. Solamente quiero que entiendan que Dios, a través de su palabra, representa a la mujer de dos maneras. Una iglesia pura, la mujer pura, y una iglesia prostituida. Esta bestia tiene un nombre blasfemo, dice, en su frente. Y su nombre es Babilonia. En otras palabras, es una organización, una iglesia primitiva. Una iglesia que se podría decir, por ejemplo, los católicos dicen que nosotros somos la iglesia madre, dicen ellos. ¿Ya? Nosotros somos la iglesia que Jesús constituyó. Jesús dejó sus discípulos, Jesús ascendió al cielo, y nosotros hemos tomado esa iglesia. Nosotros somos la iglesia madre.
Y verdad, son la iglesia madre. Solo que en un tiempo de la historia, esta iglesia madre se corrompió. Y la Biblia describe muchas cosas que hizo esta iglesia madre. No estoy diciendo un nombre, pero yo quiero dar algunas características que muestra la profecía. Mira, para que se pueda entender un poquito más. Y quizás nos acerquemos al nombre ya de la organización. Mira lo que dice. La Biblia es muy linda cuando tratamos de comprenderlo. Busquemos Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. A ver, ya lo tenemos, vamos a leer. Escuchen bien. Ustedes ya saben que la mujer en la Biblia representa o a la iglesia pura o a la iglesia prostituida. En este caso estamos describiendo a la iglesia prostituida. Y la lectura que vamos a hacer tiene que ver con Babilonia la Grande. Mira lo que dice en el versículo 4. Y la mujer, en otras palabras, la iglesia, estaba vestida de, ¿qué dice? De púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La mujer estaba vestida de, ¿qué dice? De púrpura y escarlata. Curiosamente, los obispos y los cardenales se visten de púrpura y escarlata. Curiosamente, qué casualidad, oh casualidad. Pero la Biblia, ustedes saben que esto es profecía. Esto se escribió antes que los cardenales se pusieran de ese color, antes que los obispos se pusieran de ese color, pero acá nos está dando las características. Esa Babilonia se viste de púrpura y escarlata. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué más tiene esta organización religiosa? Mira, dice la Biblia, está adornada de oro. ¿Hay alguna iglesia que está adornada de oro? ¿Saben qué? Yo soy, mi tío era párroco de la iglesia San Pedro del Cusco. Y yo he tenido mucha influencia de la iglesia católica en mi vida, a tal punto que el credo, el Ave María se repetía 4 de la mañana en la casa. Mis hermanos nos enseñaban. Entonces, he tenido mucha influencia y he tenido la suerte de visitar a la parroquia de San Pedro del Cusco, la catedral del Cusco. He tenido la oportunidad de visitar porque mi tío estaba ahí a cargo. Y he visto todos los santos de canto y toditos al parecer brillan como si tuvieran oro. Toditos brillan como si tuvieran oro. No sé si serán oro. Tengo la impresión de que es oro. ¿Ya? Y hay gente que va y le adora. Y la Biblia está describiendo que esta Babilonia, esta organización religiosa, está adornada con oro. ¿Tú tienes el nombre de quién se trata esa iglesia? ¿Y ya tienes en la mente el nombre? Voy a seguir leyendo, mira. Esto es profecía, por si acaso, no es invento mío, no es. Dios dijo que tú de esta manera te vas a dar cuenta quién es la bestia. Ahí está, ¿no? Dice, y tenía adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación de la inmundicia de su fornicación. Bueno, hasta ahí creo que está bien claro. Ya sabemos, voy a retomar nuevamente. No se duerman, ¿no? Si se duermen yo termino el tema y ya nos vamos. Y quisiera que en algún momento habláramos el tema de salud más adelante, en otro momento, porque quiero contarles cortito, mira. Yo estoy participando de la iglesia de la Pradera. Cuando yo llegué a la iglesia de la Pradera y hacíamos un tema, la mayoría de hermanos se dormían, como aquí. Hablan un tema espiritual y caen en sueño.
a través de los años me he dado cuenta, puede ser la obra del enemigo, por un lado, pero puede ser también la mala alimentación que estamos teniendo. Hay una comida especial que se debe comer en sábado, de repente no lo sabes. Y tú vienes comiendo cosas como si vas a trabajar en la chacra, como si vas a tirar motosierra, y te duermes aquí, pues. Porque mucha energía, mucha proteína, y no haces desgaste, te pega el sueño. Entonces, hay una comida especial para sábado. No es comer por comer, pero no es el tema ahorita. Pero lo digo porque el sábado es una comida especial para que mi mente funcione correctamente, mi estómago esté bien vacío y toda mi captación intelectual pueda yo dedicarla a Dios. Ese es un tema que vamos a hablar en otro momento. Entonces, voy a retomar lo que estábamos diciendo. Esta primera bestia surge del mar. Tiene un nombre blasfemo. Babilonia la Grande es su nombre. Está adornada de perlas preciosas. Curiosamente, los que dirigen tienen un color característico: púrpura y escarlata. Y ya sabes de quién se trata, ¿sí? Ahora yo quiero... Esta bestia se atrevió, dice Daniel. Yo no quiero entrar en revisar Daniel, pues nos vamos a demorar. Pero se atrevió, dice Daniel 9:25, en cambiar el verdadero día de descanso. ¿Están entendiendo? Así dice la Biblia, así dice la profecía. Porque cuando Jesús fundó la iglesia con los apóstoles, se guardaba el sábado. Así están los registros. Los apóstoles guardaron el sábado, los que quedaron guardaron el sábado. ¿Y cuándo surge el domingo? Eso es profecía, ¿no? Eso saben los adventistas del séptimo día, cómo ocurrió. Y yo les quiero contar a grandes rasgos, pequeñitos, ¿no? Más o menos por el año 313 después de Cristo, la persecución a los verdaderos hijos de Dios era atroz, terrible, a tal punto, dice que, eso dice el conflicto de los siglos, que el emperador, para iluminar su jardín, sacrificaba, no sacrificaba, lo prendía vivo a los cristianos, y con eso iluminaba su jardín. 2, 3 horas, 4 horas, terminaba de quemarse al ser humano y prendía otro cristiano para que siga iluminando la noche. En los circos romanos, los cristianos entraban como presa para los leones. Ese era el espectáculo más bonito. Eso dice el conflicto, no me estoy inventando. ¿Eso hacía quién? Eso hacía la persecución, esta Babilonia de la que estamos hablando, que todavía no era muy Babilonia, perseguía a los cristianos. Pero el emperador, dice, Constantino, no sé si alguien ubica qué es un emperador. Hoy en día, quienes gobiernan nuestro país son los presidentes de la República. Pero también tenemos un poder religioso aquí en el Perú, que está a cargo del, creo que es del obispo, ¿no? O del monseñor. No sé, no tengo idea muy clara, pero hay un representante religioso a nivel nacional aquí en Perú. Pero también tenemos al presidente de la República, ¿ya? En aquellos tiempos, el emperador era la máxima autoridad civil. Y el emperador, dice la historia bíblica, que se volvió cristiano. Y los religiosos, los cristianos empezaron a aplaudir. ¡Oh, nuestro emperador! Es como Dina Boluarte se vuelve dentista, imagínate. ¿Qué diríamos nosotros? Felicidad para nosotros. En aquellos tiempos, cuando vieron que el emperador se volvió cristiano, la gente gozó de alegría. Pero no sabían que el diablo estaba metiéndose en la cabeza de estos hombres. Así dice la Biblia. Mira, yo quiero leer lo que dice la Biblia. Revelando profecías, y voy a llegar hasta donde podamos llegar. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13, versículo
2, porque ya el versículo 1 lo hemos trillado un poquito. Ahora vamos al versículo 2. ¿Ya lo tenemos? A ver, traten de no dormirse, por favor. Ahora vamos. La bestia que vi, dice la Biblia, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nos vamos a quedar. Yo no puedo hablar porque la bestia dice tenía boca de león, de esas características. Voy a dejarlo ahí. Solo me voy a centrar en la última parte del versículo por tratar de avanzar. Mira. Dice que esta bestia, o sea, la primera bestia, la Biblia dice en el versículo 2, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El dragón. ¿Cuántos de ustedes saben o entienden quién es el dragón? ¿Cuántos de ustedes saben? ¿Entienden quién es el dragón? ¿Me pueden decir alguien? El diablo, dice. Muy bien. ¿Hay un versículo que ratifica lo que dice mi hermana? Sí, hay muchos versículos. Y yo quiero con ustedes revisar Apocalipsis capítulo 12. El versículo 9. Hay varios versículos, pero voy a sentarme en un versículo nomás para que tú entiendas quién le dio su poder a esta primera bestia, porque eso es el tema ahorita. Mira, ven. Versículo 9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo se llama? Diablo y Satanás. Entonces, ¿quién le dio su poder a esta primera bestia? ¿Quién le dio? Satanás. ¿Cuántas cosas buenas podemos esperar de Satanás? No hay nada bueno. Él siempre obró mintiendo, escondiéndose. Pero ¿dónde se ingresó? Hemos descrito una organización. ¿Quién era? No quiero hacerles pecar, hermano. Yo sé que tú sabes en tu mente qué organización es. Yo sé que ahí nomás déjalo, hermano. Pero yo quiero que entiendas una cosa. Que el dragón le dio su poder a esta primera bestia, le dio su trono, dice, y grande autoridad. Le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ustedes saben que veníamos hablando que Jesús fundó la iglesia cristiana y se guardaba el sábado. ¿Y por qué ahora? Podríamos decir el 90% de los seres humanos guardan el domingo y el 10% del mundo guarda el día sábado. ¿Por qué? Si Jesús fundó la iglesia cristiana guardando el sábado, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque el dragón se metió en esta iglesia babilonia. Le dio su poder, le dio su trono, le dio autoridad, dice la palabra de Dios, para cambiar el verdadero día de descanso. Y lo cambió. ¿Cuándo lo cambió? Eso lo sabes tú, yo solamente quiero recordarte para que tú entiendas. ¿Cuándo lo cambió? En el año... ¿Cuándo? No, hermanito. En el año 538, hermano, ¿ya? Año 538. Claro, en el año 313 más o menos, y yo les contaba la historia, el emperador se volvió cristiano, la gente aplaudió, se sintió feliz, pero no sabían las artimañas que tenía, ¿ya? Y él dijo más o menos así, mira, a grandes rasgos. Más o menos de esta manera. Estamos transgrediendo el sábado, porque ustedes recuerdan a Jesús, eso hemos estudiado la lección pasada, creo.
Ustedes vieron a Jesús que se molestó cuando habían comerciantes al frente de la iglesia, ¿sí o no? ¿Jesús qué hizo? Empujó, botó, se molestó Jesús. Mi casa es casa de oración y ustedes le habéis hecho, ¿qué dice? Cueva de ladrón. Ahora este emperador más o menos tiene esa idea. Él dijo, estamos transgrediendo el sábado. El sábado es un negocio. Vamos a trasladarlo el día de descanso. No, vamos a venir a hacer el negocio el día domingo. Y dejemos el sábado libre, que sea un sábado de adoración. Y hermanos, eso fue calando poco a poco a través de los años. La gente no venía a adorar el sábado, sino venía al negocio el día domingo. Poco a poquito se fue consolidando eso. Pero en el año 538 marca la profecía que este poder blasfemo, este poder mentiroso, este poder que engaña al mundo, se hizo fuerte. ¿Qué año? 538. Bueno, eso es profecía, ¿ya? Y tuvo su dominio desde el año 538 hasta 1798, porque la Biblia dice que tenía un periodo de gobierno, un gobierno muy, muy fuerte. Y mira, de repente yo quiero revisar, para los que ya entienden de esta profecía, quiero leer un versículo, no, mira. El versículo 5. Creo que nos estamos demorando, pero vamos a leer este versículo. Mira, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hay un periodo en la Biblia. Hay un periodo no solamente en Apocalipsis, también en Daniel. Daniel dice tiempo y la mitad de un tiempo. En otra parte de la Biblia dice 1260 días, que sería el periodo de dominio de esta bestia. Aquí en la Biblia dice que es 42 meses, pero se refiere al mismo periodo. Los adventistas del séptimo día sabemos que es 1260 días. 1260 años que tuvo su dominio esta bestia, la que estamos describiendo. 1260. Hizo lo que quiso con la humanidad. Mató. Y yo quiero un poquito contarles una pequeña historia de mí. Les contaba que mi tío era párroco. Y yo lo he visitado cuando tenía más o menos 18 años. Y yo ya era adventista. Y estábamos en la mesa comiendo con mis sobrinos. Y el tío venía y hacía la oración para comer. Y el tío me preguntó, hijo, me dice, ¿y tú vas a la iglesia católica? Y yo tenía que decir la verdad. No, tío. ¿Y por qué no vas, hijo, a la iglesia católica? Porque yo soy adventista. ¿Y sabe qué me dijo mi tío? Tú eres un hereje. Y yo no sabía lo que era ser hereje en ese sentido. Hoy sí lo entiendo. Tú eres un hereje, me dijo mi tío. Y sabe que, hermanos, a los herejes se les llevaba a la hoguera, se les mataba. Y en otras palabras, mi tío me está diciendo, tú mereces la muerte. Y yo era su sobrino. ¿Ya? Ahora, la Biblia dice que en ese periodo de gobierno que tuvo esta bestia, hizo lo que quiso con los cristianos, los persiguió. Eso está en el conflicto de los hijos. Hay una batalla que me impacta cada vez que le leo, la batalla de San Bartolomé. Ahí está, hasta en película está. En esa batalla la Iglesia Católica persiguió a los verdaderos hijos de Dios. Dice, en una sola noche se mató más de 50,000 personas. En una sola noche de persecución, 50,000.
Hay un libro escrito por el doctor Máximo Vicuña, La ampliación de Apocalipsis. Él dice en ese libro de que la Iglesia Católica mató a los cristianos en tanta cantidad que ni siquiera la Primera y la Segunda Guerra Mundial pueden alcanzar al monto que mató la primera vez a los hijos de Dios. Yo no sé cuántos millones. Por ejemplo, a mí me sorprende cuando vemos la guerra de ahora, Rusia y Ucrania, y dicen, por de entrar a Kursk, Ucrania perdió 8.000 soldados. Imagínate, 8.000. Nosotros acá somos 100, ni 100, ¿no? 70. Pero imagínate 8.000. ¿Pero tú crees que en Ucrania y Rusia han muerto solo 8.000? No. Han muerto millones. Si sacamos la cuenta de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, han muerto millones de personas. Lo que quiero es que tú entiendas que la persecución que hizo la Iglesia Católica a los cristianos fue atroz. Fue atroz. Por eso los cristianos se fueron a vivir al monte, a los Alpes, donde no les podía perseguir la iglesia, la organización. Se escaparon a los montes y allí Dios les sostuvo. Pero gracias a la historia, hoy sabemos de que gracias a ellos, Dios se bendice el séptimo día. Y esa es historia. Bueno, vamos a... hasta ahí está claro, mi hermano. Ya hemos entendido quién es la primera bestia, ¿no? Voy a leer nuevamente el mensaje del tercer ángel para que tú te centres. Mira, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y quizás terminemos porque no sé qué hora tenemos. Mira, quiero que te centres. Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, perdón. ¿Ya? Capítulo 14, versículo 9. Vamos a retomar la idea. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Voy a retomar, hermano, el mensaje de los tres ángeles, el tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. El quien adora a la bestia y a su imagen tiene un castigo de parte de Dios. Por eso es importante que tú identifiques quién es la primera bestia y quién es su imagen. Porque la primera bestia, lo que hizo la primera bestia, su imagen va a ser igualita. Y su imagen todavía no ha hecho, pero sí conocemos la historia, sí conocemos lo que hizo la primera bestia. Hasta aquí no, yo he tratado en lo posible de acortar el tema para que tú puedas entender. Yo decía antes, gracias a esos hermanos que se fueron a los Alpes, a los montes, Dios se los bendice. Y yo les quiero contar porque así dice la palabra de Dios. Ahora entramos, claro, hay mucho para hablar de la primera bestia, pero yo quisiera entrar a la segunda bestia para terminar el tema, si no, no terminamos. ¿Ya? A la segunda bestia vamos a entrar, ¿ya? Mira, Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Vamos a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después vi otra bestia que subía de donde dice, de la tierra. En la profecía, la tierra es un lugar desocupado, es un lugar desértico. Y nosotros los adventistas tenemos la información clave, se podría decir,
Dios nos dio la información clave a través de su inspiración divina. El conflicto de los siglos dice que la segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo quiero leer una partecita para que no sean mis palabras, sino sea un escrito está. Voy a leer un pedacito, por favor, haz lo posible. Nos faltan 15, 20 minutos, haz lo posible de concentrarte. Mira, hermano. Voy a leer. ¿Cuál era la nación en 1798? La nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los rasgos y datos característicos de esta profecía. No hay duda que se refiere aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. No son mis palabras, estoy leyendo lo que dice el Espíritu de profecía. La segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Ya sabemos que la primera bestia es una organización mundial, tiene un dirigente, nosotros le llamamos Papa, ¿no? Ahora, pero esa bestia tuvo una herida de muerte, dice la Biblia, y no tiene mucho poder. Pero Estados Unidos dice que le va a dar aliento para que resucite a la primera bestia, y cuando la primera bestia resucite, va a hacer cosas terribles hacia nosotros. Pero yo quiero retomar lo que estaba diciendo hermanos. ¿Por qué soy adventista? Dice el conflicto de los siglos que los hermanos que vivían en Europa estaban escapándose de la persecución de la Iglesia Católica y tomaron embarcaciones. Unos iban a los montes, y los que podían embarcarse en una embarcación se embarcaban, sin saber dónde iban, sin saber dónde llegar, sin rumbo. Y llegaron a las costas de Norteamérica. ¿Y qué pasaba en las costas de Norteamérica? Los indios, los indios. Aquí en el Perú teníamos los incas, eran indios también. En Norteamérica había gente, pero eran indios todos, los mantas blancas, ahí estaban ellos. Y llegaron, se puede decir, los hermanos escapándose de la persecución de Europa, llegaron a las cortes de Norteamérica. Y allí ellos fundaron. Siendo un poquito más específico, había una embarcación que se llamaba Mayflower. Esa embarcación traía al papá de Jaime Huay. O sea, viendo por qué yo soy adventista. ¿Por qué soy adventista? Porque gracias al papá de Jaime Huay y a Jaime Huay, que vinieron escapándose de la persecución, llegaron a las cortes de Norteamérica, yo soy adventista ahora. Yo conozco la palabra de Dios. Hermano, pero yo quiero... ¿Cuántos minutos, hermano? Creo que... No, hermanitos, también no es bueno abusar de tus hermanos. ¿No? Hermanito, voy a terminar el tema. Hermano, la primera bestia ya está bien clara. No está muy claro la segunda bestia todavía. La Biblia es tan hermosa, hermano. Yo les animo a que ustedes memoricen esta parte. Les animo. La Biblia es tan clara, ¿no? Tanta información linda, es aparentemente escondida dentro de la Biblia. Quizás por una razón, porque si el diablo hubiera entendido la profecía, nunca la Biblia hubiera llegado a nuestras manos. Pero Dios es un Dios de amor que ha hecho la forma de cómo esconder y hacer
que los hijos de Dios puedan comprenderlo a través de su Santo Espíritu. Y no necesita que un pastor venga, sino tú te arrodilles y le pidas a Dios que Él te enseñe. Y Él está dispuesto a enseñarte, a socorrerte en todos los aspectos de tu vida. Hermanos, que Dios te pueda ayudar y yo espero en algún momento poder terminar este tema con ustedes. Muchas gracias.